Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos que nos visiten, sean todos bienvenidos en esta mañana en el nombre del Señor. La lección que vamos a estar considerando, hermanos, la he titulado Luchando contra el mal testimonio. ¿Cuán importante es esto, hermanos, amigos? ¿Cuán necesario es que luchemos cada día para que el mal testimonio no se convierta en algo común o recurrente entre nosotros? ¿Conoce usted a alguien que no asista a la iglesia o que se ha retirado de la iglesia por el mal testimonio de algún cristiano o alguna cristiana? ¿Conoce a alguien, miembro o no miembro, que no quiere asistir a los servicios de la iglesia por culpa de alguien o de algo que haya pasado? ¿Le ha tocado a usted ver cómo hermanos que se han retirado comienzan a publicar en sus redes sociales indirectas, insinuaciones, comentarios negativos o hasta memes sarcásticos en contra de la iglesia o de los hermanos? ¿Verdad que esto a veces se vuelve común? ¿Verdad que esto sucede? Eso es mal testimonio y hay que luchar contra ello. Algunos dicen por ahí, fulano, fulana, dice ser cristiano, dice ser muy religioso, se la pasa leyendo la Biblia, pero mira cómo se comporta, mira cómo actúa, mira cómo es. Si así son los hermanos, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué pierdo mi tiempo? A veces son comentarios que por ahí se escuchan decir. Otros, por causa de algún problema o de alguna experiencia negativa que les tocó presenciar, generalizan y denigran el cristianismo como algo que no vale la pena. Dicen algunos de ellos, pues yo me siento más cerca de Dios no siendo nada. Prefiero quedarme así como estoy que ser un cristiano como ustedes, ¿verdad? Que no viven lo que profesan ser. A veces se escucha, hermanos, este tipo de cuestiones. Pero, ¿qué opina usted de este tipo de situaciones? ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál debería de ser nuestra postura al respecto? ¿Cuál debe de ser, hermanos, nuestra forma de proceder ante tales experiencias? Cuando a usted le suceda esto, cuando se enfrente ante tales casos o situaciones, ¿cómo proceder? ¿Cuál de las dos partes es justificada ante los ojos de Dios? ¿A quién le vamos a dar la razón? ¿Al cristiano por ser cristiano? ¿O al incrédulo, desanimado o decepcionado de lo que ha visto? ¿De qué lado nos vamos a hacer? ¿Sí? Muchas veces nos toca estar entre la espada y la pared. ¿Sí? A veces tratamos de animar a alguna persona a que se acerque a Dios o a que se arrepienta, y nos comienza a bombardear con una serie de quejas, de situaciones, de experiencias y a veces hasta de pecados escandalosos que han sido suscitados o que se han presentado entre la iglesia o algunos hermanos y que a ellos les tocó conocer o darse cuenta o presenciar. Y de esa manera ellos tratan de justificar su desánimo. Ellos tratan de justificar el hecho de no asistir a la iglesia. Tratan de justificar el vivir allá en el mundo lejos de Dios. Dicen, pues, ¿para qué? Sí. Sin lugar a dudas, hermanos, esto es algo que se vuelve común entre la hermandad, entre las iglesias, entre nuestros hermanos, no solamente en este lugar, sino en muchos lugares más. Y estoy seguro que a muchos de ustedes les ha tocado también vivir este tipo de experiencias o enfrentar tales situaciones. Hermanos, sin duda necesitamos mucha sabiduría para juzgar casos semejantes como lo que acabo de mencionar. No podemos dejarnos llevar ni por un extremo ni por el otro. Ojo con esto. No podemos dejarnos llevar ni por un extremo ni por el otro. Si alguien nos da quejas, ¿verdad?, respecto a hermanos, hermanas, bueno, hay que proceder de alguna manera, ¿verdad?
Pero no nos dejemos llevar por lo que nos dicen a la primera o por lo que nos dicen del otro lado. Hay que analizar bien, hay que ser muy prudentes, muy cautelosos y hay que actuar de la manera más apropiada bajo los principios de la palabra de Dios. Lo importante, hermanos, es que cada uno reconozca la parte que le corresponde, ¿sí? Y que se esfuerce en corregir y hacer lo correcto, ¿verdad? Tanto la persona que está acusando y que está diciendo y se está justificando y yo por eso no voy porque ahí tal y tal y tal, ¿verdad? Esa persona tiene que reconocer la parte que le corresponde y hacer lo correcto. Y aquella persona, ¿verdad?, que de alguna manera está siendo acusada, ¿sí?, si hay algo que ha hecho mal, también de la misma manera tiene que reconocer la parte que le corresponde y corregir, esforzarse por hacer lo correcto a los ojos de Dios. Hermanos, en ese sentido hay dos aspectos que debemos considerar y analizar a la luz de las Escrituras. Y mi lección tiene que ver, hermanos, con estas dos partes y que lógicamente es imposible ahorita en 20 minutos terminar esta lección, pero, hermanos, voy a tratar de ver al menos la primera. Una es que los cristianos no debemos dar pie, ni debemos propiciar el mal testimonio, el desánimo y el alejamiento de las personas de Dios y de la iglesia. Eso, hermanos, es algo que debemos tener bien grabado en nuestra mente. Eso debe ser parte de nuestro ser. Nunca, ¿verdad? Ni una mala palabra, ni una mala actitud, ¿verdad?, ni un mal ejemplo, nada que pueda propiciar desánimo, desaliento, decepción y que por lo tanto se alejen de Dios y de la iglesia. Y la otra parte es la actitud correcta de las personas que dicen sentirse ofendidas, desanimadas o decepcionadas al ver la mala actitud o el mal ejemplo de alguien en la iglesia. Esas dos cosas son bien importantes en cuestión de este tema. Para luchar contra el mal testimonio se requiere considerar lo que la Biblia dice en cuestión de esos dos lados, ¿sí? Y sin lugar a dudas, hermanos, hay necesidad de que consideremos esta lección. Primeramente quiero enfocarme en la primera parte y después veremos la contraparte de la persona decepcionada. Por lo pronto quiero hablar, hermanos, del primer punto y tiene que ver que Dios demanda que vivamos como verdaderos cristianos y cristianas. Solamente así podemos erradicar, podemos eliminar o al menos minimizar el mal testimonio de los creyentes o de la iglesia del Señor. Los cristianos, de acuerdo a lo que dice la Escritura, somos hijos de Dios, así se nos describe. Los cristianos somos la luz del mundo. El Señor lo dijo así. Somos una antorcha que brilla en medio de la oscuridad. Somos la sal de la tierra. Somos un sacerdocio santo. Somos embajadores de Cristo. Somos el especial tesoro de Dios. Y tantas formas en que se describe lo que un discípulo del Señor es. Sin embargo, hermanos, Dios espera que todos nosotros manifestemos en nuestra vida eso que en realidad somos. El mundo también espera que nosotros manifestemos el conocimiento de Cristo en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir. Se espera, hermanos, que sea mucho lo que nosotros demostremos a través de nuestra vida en cuestión de lo que sabemos, lo que conocemos, lo que hemos aprendido, los años que hemos pasado, hermanos, aquí en este lugar asistiendo, estudiando la Biblia, escuchando lecciones, estudios bíblicos y tanto que hemos aprendido. El mundo espera que nosotros lo demostremos en nuestra manera de vivir. ¿Sí? Y Dios también. Hermanos, desde el momento en que decidimos obedecer el Evangelio de Cristo, nuestra vida debe de ser otra, distinta totalmente a la de antes. ¿Sí? Y debemos ser nuevas criaturas, como dice la palabra de Dios.
Pero no solamente nuevas criaturas en el sentido de que ya Dios perdonó mis pecados, todo lo que hice antes, ya Dios lo borró. En ese sentido somos nuevas criaturas. Pero también, hermanos, tenemos que ser en el sentido de que tenemos ahora nosotros que vivir una vida diferente de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. ¿Sí? Una vida de obediencia absoluta a la voluntad del Señor. Por ejemplo, dice en Santiago, en el capítulo 3, Santiago capítulo 3 y versículo 17, dice así la palabra de Dios: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amigable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Verso 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bien importante, hermanos, y bien necesario lo que Santiago aquí está expresando. Quiero leer otra versión. La Biblia, lenguaje sencillo, describe así las palabras de Santiago. Dice: en cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará, dándoles paz y justicia. Santiago describe, hermanos, de una manera sencilla y fácil de entender lo que el conocimiento, la sabiduría que hemos adquirido de Dios debe hacer en nuestras vidas. Cómo debe de transformarnos, cómo debe de corregirnos, cómo debe de manifestar un cambio, ¿verdad?, entre lo que éramos antes y lo que ahora debemos de ser. ¿Sí? Dice aquí, no hace lo malo para empezar. Busca la paz, son obedientes, son amables, se compadecen de los que sufren, siempre hacen lo bueno, se comportan como verdaderos cristianos. ¿Sí? Definitivamente, hermanos, para Dios no es suficiente declarar que somos creyentes. Para Dios, hermanos, no es suficiente que digamos ser cristianos o que nos llamemos, autollamemos hijos de Dios. Él quiere que vivamos como lo que profesamos ser. Dios quiere que lo demostremos con nuestro ejemplo, con nuestra buena conducta. De lo contrario, hermanos, estaremos reprobados ante Dios. Es claro lo que está diciendo aquí Santiago. No es para que lo echemos en saco roto. No es para que pensemos, yo así soy, ¿verdad? Así soy y así seré siempre. No. Si hemos sido de una forma no propia de un hijo de Dios, hay que cambiar. Hay que corregir, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. En Mateo capítulo 23, versículo 25, hermanos, si algo reprendió duramente el Señor, fue la hipocresía de la gente. Siempre fue duro, fue enfático el Señor respecto a la hipocresía, como es el caso de los escribas y fariseos. Y en el versículo 25 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Verso 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Verso 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos,
mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Y el Señor, como decía, fue duro con esta clase de personas. Si algo aborrece Dios es la hipocresía. ¿Sí? Es la hipocresía. Estos hombres, los escribas y fariseos, aparentaban ser justos, aparentaban ser muy religiosos, aparentaban ser santos, aparentaban ser hijos de Dios, y así ellos se identificaban ante el mundo. Pero en realidad ellos eran todo lo contrario. Y el Señor los desenmascara. ¿Sí? El Señor hace ver la realidad de sus vidas. Les llama hipócritas. Hermanos, nosotros debemos vivir nuestro cristianismo, pero desde lo más profundo de nuestro ser, desde lo más profundo de nuestro corazón. Debemos ser cristianos que sinceramente queramos hacer todo lo que el Señor nos ha mandado, ¿sí? Para que nuestra justicia no sea fingida, para que no lo demostremos solo bajo ciertas circunstancias, para que no lo demostremos solamente ante ciertas personas en particular, para que no seamos como un vaso que por fuera está limpio, pero por dentro está sucio. Para que no seamos como un sepulcro hermoso, adornado, decorado, blanqueado por fuera, pero por dentro lleno de huesos de muerto y de toda inmundicia. Que no seamos así. Ese es el punto que el Señor está enfatizando aquí. Un cristianismo, hermanos, de apariencias nada más, es algo reprobable. Tenemos que ser desde el corazón para que pueda proyectarse a través de nuestra vida en todos los ámbitos en los cuales nos desenvolvemos. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 3, dice así Juan: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Yo quiero saber, ¿realmente yo conozco a Dios? Bueno, aquí está la respuesta. Dice Juan: si guardamos sus mandamientos. Dice el 4, el que dice, yo le conozco, yo conozco a Dios, yo soy hijo de Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Verso 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, más claro ni el agua. ¿Sí? Es muy fácil identificar cuando verdaderamente estamos en Cristo, cuando andamos en Cristo, cuando nosotros conocemos a Dios. ¿Sí? Nuestra obediencia a su palabra, a su voluntad, es lo que refleja en realidad si somos o no somos. ¿Sí? Si el amor de Dios se ha perfeccionado o no en nosotros. Si estamos en Él o no estamos en Él. ¿Sí? Nuestra obediencia es lo que dice aquí Juan. La vida cristiana, hermanos, no consiste solamente en venir a los servicios de la iglesia, que es bien importante, sin lugar a dudas. Y luchamos muchas veces para que no haya desánimo en este sentido entre la hermandad. Pero, hermanos, no solamente se limita a eso la vida cristiana, ¿sí? En llevar a cabo ciertos actos, en escuchar a un hermano o dos por ahí predicar o dar un estudio. Hermanos, debemos ser hacedores de la palabra. Debemos quitar todo lo malo de nuestro corazón y de nuestra vida. Debemos guardarnos sin mancha del mundo, viviendo en obediencia a Cristo, viviendo en santidad.
Debemos nosotros refrenar nuestra lengua, servir activamente a los demás, etcétera, etcétera. Tantas cosas que la vida cristiana implica. Hermanos, nunca debemos de excusarnos cuando fallamos, porque a veces también suele suceder eso. Si hemos fallado a los mandamientos de Dios, si nos hemos quedado cortos a la voluntad del Señor, si no hemos actuado de la manera más apropiada o más correcta, de acuerdo a lo que el Señor nos especifica para cada esfera de nuestra vida, hermanos, no debemos excusarnos o justificarnos. No. Cuando no reflejamos el cristianismo verdadero en nuestra vida, hermanos, jamás debemos sentirnos satisfechos con esa forma de vivir. No. Sí. Una vida que no está a la altura de los estándares de Dios, hermanos, no debe ser algo con lo cual nos conformemos. Hay que ir más allá. La vida cristiana es una vida de mejora continua. Cada día ir perfeccionando más nuestra manera de conducirnos en este mundo. Y en ese sentido, hermanos, algo bien importante, ¿verdad? Para luchar contra el mal testimonio y para ser verdaderos cristianos es el estar preocupados por siempre dar un buen ejemplo a todas las personas que nos rodean. Tito, en el capítulo 2, la carta que escribe Pablo a este hermano llamado Tito, versículo 7, dice así, dice, presentándote tú como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esa es una exhortación de Pablo a Tito, y no solamente a él, sino hacia todo cristiano como este hermano. ¿Sí? Y la exhortación es hacer un buen ejemplo para todas las personas que están a nuestro alrededor. Presentándote tú como ejemplo de buenas obras. Usted tiene que ser ejemplo de buenas obras, yo tengo que ser ejemplo de buenas obras, y todo cristiano debe de serlo. Sí. Hermanos, la única manera de producir un impacto en aquellos cercanos a nosotros, la única manera de producir un impacto que los motive a cambiar, que los motive a dejar el pecado, que los motive a buscar a Dios, que los motive a obedecer al Evangelio. Hermanos, es acompañando nuestra predicación, nuestra exhortación, nuestras palabras con un buen ejemplo. ¿Sí? Con una buena manera de vivir en cada área de nuestra vida. Solamente así podremos causar el impacto debido en el corazón de las personas. ¿Sí? Las palabras solas, hermanos, no van a trabajar como corresponde. Debe de ir acompañado de nuestra manera de vivir. ¿Sí? Por eso la exhortación que hace aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Presentándote tú en todo, dice, no en algunas cosas nada más, en todo, como ejemplo de buenas obras. Esto es algo sumamente básico. Si usted quiere que alguien actúe de determinada manera, asegúrese primeramente de estar viviendo usted mismo lo que pretende de tal persona. ¿Sí? No solo le digamos cómo debe de vivir, no solamente le digamos lo que debe de hacer, mostrémosle a través de nuestro propio ejemplo cómo él o ella debería de vivir. Sí. Como fiel cristiano. Solamente, hermanos, así se puede ganar el derecho de ser oído y de ser aceptado. A veces nos quejamos, es que no me hace caso, es que no me escucha, es que no me oye. Pues a lo mejor no nos hemos ganado el derecho de que así sea. Recordemos, hermanos, que el peor enemigo del Evangelio muchas veces es
el mal ejemplo en la vida de los creyentes. Sin embargo, de acuerdo a lo que escribe Pablo aquí a Tito, si vivimos y actuamos como aquí se nos exhorta, ¿verdad? Siendo ejemplo en todo de buenas obras, dice el apóstol Pablo, ningún adversario podrá decir nada contra nosotros. Nadie. Si somos ejemplo de buenas obras en todo, ¿quién va a decir algo contra uno? Nadie. Y si lo hace, hermanos, si acaso miente, porque también podemos nosotros experimentar en ese sentido, ¿verdad? Falsas acusaciones, alguien que esté mintiendo, que trate de perjudicarnos, ¿verdad? Si acaso alguien falsamente, ¿verdad?, dice algo malo de nosotros, pues no tendrá manera de demostrarlo. Va a ser imposible para él comprobar que sí es verdad esto que te estoy diciendo. Y entonces, dice aquí el apóstol Pablo, para que sea avergonzado. Que sienta vergüenza de estar diciendo una mentira, diciendo falsamente una acusación contra un hijo de Dios. Siempre, hermanos, debemos procurar tal cosa. Si algo se dice de nosotros, que no sea verdad, que sea mentira, que no haya forma de que comprueben tales acusaciones, porque somos inocentes. En la carta a los Romanos, capítulo 2, verso 17, dice así el apóstol Pablo, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Una cosa muy clara, hermanos, que podemos aprender en esta lectura por boca del apóstol Pablo, es que considerarse judío, considerarse un ciudadano del pueblo de Dios, no era cuestión simplemente de raza. ¿Sí? No era simplemente el ser descendiente de Abraham. De acuerdo a lo que dice aquí el apóstol Pablo, ser judío o ser parte del pueblo de Dios es cuestión de conducta. ¿Sí? Es cuestión de conducta. Y de la misma manera, hermanos, considerarse cristiano o considerarse un miembro de la iglesia del Señor no es cuestión simplemente de estar bautizado. No. Otra vez es cuestión de buena conducta y de buen ejemplo. Si algo hacían los judíos era condenar a los gentiles. No los podían ni ver, los aborrecían. Para ellos eran indignos del favor de Dios. Pero Pablo, hermanos, deja muy en claro que muchos judíos, muchos de ellos eran tan culpables de pecado como los mismos gentiles. Y había menos excusa para los judíos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque ellos
tenían la ley de Dios y la conocían y hasta eran maestros de ella. ¿Qué justificación pudieran tener? Los gentiles no tenían la ley de Dios, los judíos sí. Dice, tú dices que no se debe adulterar y lo predicas y lo enseñas, pero tú adulteras y tú conoces la ley de Dios. ¿Cómo está eso? A veces señalamos enfáticamente los errores de los demás. Sin embargo, hermanos, cuando se nos examina, cuando se examinan nuestras propias vidas, es evidente a veces que en muchos aspectos no somos mejores que aquellos a quienes reprendemos y exhortamos. Así estaban los judíos. Debemos tener mucho cuidado, porque si los judíos no fueron justificados por no ser consecuentes en su forma de vivir, tampoco nosotros seremos justificados si profesamos ser judíos espirituales, pero nuestros hechos niegan que lo somos. No va a haber justificación delante de Dios, porque conocemos su palabra, porque tenemos su ley, porque la estudiamos, la consideramos, porque dedicamos gran tiempo, hermanos, para escudriñar las Escrituras. ¿Qué justificación podremos tener? Si usted dice formar parte del pueblo de Dios, su vida debe de reflejarlo. Su vida debe de reflejar a Dios. Si usted le desobedece, usted deshonra su nombre y por esa causa las personas que no se han acercado a Dios, hermanos, no tendrán respeto y no tendrán temor por Él, ni tendrán interés de acercarse alguna vez, algún día. Sí. Por eso dice, ¿verdad? Por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 32, dice así la palabra: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Sí? Noten las palabras del apóstol Pablo. Él sacrificaba sus derechos o sus beneficios para que otros pudieran ser salvos, para no serles estorbo, para no serles tropiezo y pudieran acercarse a Dios. Hermanos, no ser tropiezo quiere decir no conducir a otros a pecar a consecuencia de nuestra manera de vivir. Un cristiano jamás debe de poner tropiezo delante de ninguna persona, ni dentro ni fuera de la iglesia. Nuestra vida no debe llevar a las personas a pecar o a vivir lejos de Dios. El cristiano no debe de hacer nada que impida la entrada de los inconversos al reino de Dios o que cause la caída de otros cristianos en la iglesia. No. El cristiano no lleva a otros a pecar, ni tampoco a ser obstáculo para que puedan servir a Dios. Jamás, hermanos. Jamás. Si nuestra influencia es tal que aleja a las personas de Dios, debemos tener mucho cuidado, porque de alguna manera somos responsables. Sí. Y tendremos que dar cuenta a Dios. Nunca debemos procurar nuestra propia satisfacción, nuestro propio beneficio sobre el progreso del Evangelio. Pablo entendía muy bien este punto. Y Pablo estaba dispuesto a sacrificarse, dice, procurando no mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Para que sean salvos.
Muchas veces tendremos que hacer a un lado ciertos derechos o ciertos privilegios para poder ganar a una persona para Cristo. ¿Sí? Nuestra vida, hermanos, debe de motivar a las personas a glorificar a Dios, no a rechazarle. No a rechazarle. En la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Dice la traducción Dios habla hoy: queridos hermanos, les ruego como extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. Condúzcanse bien entre los paganos, así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él pida cuenta de todos. ¿Verdad? Hay dos cosas que pueden suceder. Podemos motivar a las personas a glorificar a Dios, o podemos motivar a las personas a rechazarle. Todo depende de la clase de vida que llevemos. Todo depende de nuestra conducta. Todo depende del ejemplo que demos. Todo depende de qué tanto vivamos o no lo que hemos aprendido de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, voy a dejarle aquí a la lección. Prometí acabar antes y qué difícil es para mí. Pero voy a cortarle aquí y continuaremos con este tema y veremos la contraparte, hermanos, también, que es muy importante, de aquella persona que trata de justificarse, ¿verdad?, en no acercarse a Dios cuando se siente decepcionado. Dios les bendiga, muchas gracias, que Dios les bendiga a cada uno. Vamos a estar de pie los que puedan y vamos a cantar el himno de invitación que nuestro hermano tiene preparado.